Este canal de YouTube es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, seguidores de lo oculto y amantes de lo extraño. El día de hoy me he vestido para la ocasión, ya que hablaremos de un tema muy controversial a lo largo de la historia, de las posesiones demoníacas. Yo creo que es un tema que hemos escuchado todos y que hemos visto en cientos de películas que existen dentro del cine. Emily Rose, El Exorcista es la misma, ¿verdad? Pero bueno, hablaremos un poquito sobre esto y trataremos de descifrar qué es lo que hay atrás de este tipo de posesiones y cómo es que la iglesia justifica y ha justificado a través del tiempo las intervenciones a través de los ritos del exorcismo. Así que quédense con nosotros y escuchen este video. En esta ocasión llevaremos a cabo una dinámica diferente. Hemos invitado al canal a un padre exorcista, que realmente se ha dedicado a este tipo de trabajos desde hace ya bastante tiempo, y lo vamos a cuestionar sobre algunas cosas que nos preguntaron ustedes a través de las redes sociales. Por eso es importante que nos sigan en Instagram, en la página de Facebook, para que participen de estas dinámicas. El nombre del sacerdote va a ser reservado por motivos personales. Nombre y domicilios reservados. Ya que pues es por seguridad del personaje que nos acompaña. Y pues esperemos se la pasen muy bien y disfruten este video. Bienvenido, padre, a su canal. El día de hoy venimos a cuestionarlo sobre algunas cosas del tema de los exorcismos. Usted que es un experto en esto, le agradecemos de antemano que haya participado aquí, que haya decidido venir desde tan lejos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Freddy, por la invitación. La verdad es que pues sí, algo lejitos. Yo no soy de esta diócesis de aquí de Guadalajara. Yo trabajo en otra diócesis, pero pues te conozco desde niño cuando era monaguillo y demás. Conozco a tu familia de tiempo atrás. Entonces para mí es un verdadero gusto volverte a ver. Qué grande estás ya y cómo has crecido, hijo. Para quien no sabía, era monaguillo. Ya me destaparon aquí. Bueno, algunas de las preguntas que nos mandaron se las voy a ir formulando así para hacer una charla un poco más amena. Igual lo que os guste contestarnos, con gusto vamos a recibir la respuesta. Muy bien, padre. La primera pregunta que nos hicieron a través de Instagram para realizársela a usted es: ¿cuánto tiempo ha sido exorcista? Pues a lo largo de mi historia como padre apenas llevo unos escasos 5 años como exorcista. Es bueno aclarar pues que todo sacerdote, al menos desde el Vetus Ordo, antes de las reformas del Concilio Vaticano II, todos son exorcistas como tal. El ministerio del exorcizado formaba parte de los 7 ministerios para llegar al grado sacerdotal. Entonces, todo sacerdote es exorcista. Es más bien un cargo diocesano que pone el obispo para poder dar esa sanación espiritual a las personas que están con alguna posesión demoníaca, con una infestación. Entonces yo tengo, insisto, solamente 5 años, unos años que pues, para mí han sido muy complicados, pero a la vez están llenos de vida, llenos de esperanza para personas pues, con las que he llevado este tipo de ritos. Pues ya bastantes años. Me imagino que convivir 5 años con el demonio no ha sido tan fácil o tan grato para usted. Pues la verdad es de que yo creo que todo cristiano, al final de cuentas, en todo momento está conviviendo con el diablo a lo largo de la vida. Con el simple hecho de tener una tentación, ya estamos teniendo un contacto con el maligno. Entonces, aquí pues la diferencia es de qué modo como sacerdote me estoy enfrentando actualmente pues al maligno, ¿no? Al demonio.
Wow, eso está sorprendente. No lo había escuchado no lo había pensado desde esa perspectiva, pero muchas gracias. En segundo lugar, quiero preguntarle, ¿por qué cree usted o desde qué aspecto se cree que el demonio posee a la gente? O sea, de la parte de la doctrina, ¿qué es lo que dice la doctrina católica? ¿Por qué el demonio entra en las personas? Bueno, como tal hay distintos aspectos, hay distintas características para que el demonio pueda poseer a alguien. Hay un libro muy bueno, se llama 6 puertas del enemigo, donde precisamente se abre un panorama al respecto, porque como tal, de manera doctrinal, de manera dogmática, la Iglesia no se pronuncia al respecto. ¿Por qué? Para empezar, las posesiones demoníacas, las infestaciones, las maldiciones, no son algo común para el trabajo de un demonio, para el trabajo del maligno, ya que esta persona, como un ladrón, es preferible que no se dé cuenta el dueño de la casa que le están robando. Prefiere actuar por debajo del agua para evitar que te des cuenta que te estás condenando. En cambio, en una posesión demoníaca es como si fuera un militar detonando un montón de bombas. Es evidente que ahí está el maligno. Volviendo pues a este tema de las puertas, podemos decir que hay varias. Hay 3 puertas que son por culpa propia y 3 que son sin culpa propia. En cuanto a la culpa, estas puertas son el pecado grave, cuando nosotros cometemos un pecado que en conciencia sabemos que es grave, porque tenemos el pleno conocimiento del mal que se está realizando, el pleno consentimiento de que a pesar de saber que eso es malo lo voy a ejecutar, y la libre decisión que tras pasar por esta parte de decisión ejecutamos el mal, ejecutamos el pecado. A partir de ahí se abren puertas para que el maligno tome posesión de tu cuerpo. Cabe aclarar que la posesión demoníaca en las personas no es una posesión en el espíritu, no es una posesión en el alma, es una posesión en el cuerpo y la psique del hombre, de la persona poseída. ¿Por qué? Porque el alma de un bautizado es de Dios, es intocable, está bendita de por sí. Lo único que posee el maligno es el cuerpo. Entonces, a partir de esta primera puerta de los pecados, se abre esa posibilidad para que el demonio entre en una persona. Segundo, los juegos espirituales o de ocultismo que nosotros realicemos. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho de parte de algunos sacerdotes, de algunas religiosas, de muchos cristianos, que jugar a la Ouija es pecado. Como tal, sí, es un pecado, pero nunca se aborda el por qué es un pecado. Es más bien el problema de que nosotros estamos jugando con lo oculto. Y en lo oculto, en lo que está en la oscuridad, en lo que está en aquello que desconocemos, puede surgir el demonio para confundirnos. Y una vez confundidos puede entrar en nosotros. Las prácticas de la magia del ocultismo son otra manera en la que nosotros abrimos puerta a este demonio para que entre, ¿verdad? Okay. Ahorita explico nada más estas dos de lo que es nuestra culpa. Rapidísimo te explico las que son sin culpa. Una es el ocultismo o las maldiciones, pero ajenas. Por ejemplo, que alguien fue con una bruja, fue con una maga o una de estas personas que hacen este tipo de trabajos para hacerte una maldición. Ahí ya es una puerta abierta en ti sin tu culpa, donde el enemigo puede entrar. La otra de las puertas que se abren al enemigo cuando uno no tiene culpa son las heridas emocionales. Cuando una persona es herida emocionalmente, su voluntad se encuentra en decremento, su capacidad de decisión entre el bien y el mal entra en decremento, por lo que hay una mayor posibilidad de que el maligno entre en esa persona. Un ejemplo sencillo, una mujer que desde niña fue violada, fue maltratada, creció con todos estos traumas
Esos traumas, esas heridas emocionales, hacen que esta persona tenga una voluntad frágil, tenga una capacidad de decisión muy frágil. De modo que el que esta persona pueda decidir entre si algo bueno o es malo, no está en sus plenas capacidades al respecto. Por esa voluntad frágil no le puede hacer frente al enemigo para que evite entrar en él. Entonces las heridas emocionales son parte de eso. Y por último, la tercera, las herencias. Que por herencia una persona, un familiar, pueda ser más susceptible a que el enemigo entre en ti. ¿A qué me refiero? Hay una anécdota muy curiosa de una persona que atendí, que después me lo dijo su familia, que su bisabuelo había formado parte de la masonería, había sido masón. Okay. Entonces él como tal había consagrado a toda su familia, al resto de su linaje, a estos espíritus o a este modo de pensamiento. De modo que pues de ahí se agarra el enemigo. Las herencias que deja un padre a su hijo, tanto como bendiciones como maldiciones, actúan de manera efectiva, tanto o más que como la de un sacerdote. De ahí la importancia de que las madres, los padres, bendigan a sus hijos. Los bendigan en todo momento, porque esa bendición es sacratísima. Es casi igual o más que la bendición que yo les pueda dar. Entonces, así como existen estas bendiciones hereditarias, también las hay en las maldiciones, y es lo que deja puerta abierta. Entonces, estas puertas que se dejan abiertas es lo que hace que sea más susceptible una persona a ser poseída por el demonio. ¿Cuál es el detonante para que una persona quede posesa? Es un misterio. No es como que una respuesta concreta. Hizo tal cosa y a partir de esta cosa queda poseída. La verdad no. Porque hay infinidad de personas que, por ejemplo, en vida fueron unas santas, unos santos, y en algún momento de su vida fueron poseídos con algún propósito. Uno se preguntaría, ¿por qué? Si son santos. Se supondría que pues ellos no tendrían estos problemas. Y sin embargo, pues sucedió. Fueron poseídos. Cuanto más una persona que tiene estas heridas, estas puertas abiertas y son más susceptibles a este tipo de ataques demoníacos. Muy bien, gracias por comentárnoslo para que estén atentos nuestros suscriptores y cierren todas las puertas. Al igual como cuidamos nuestra casa, debemos cuidar nuestra alma y mantenernos alertas. La siguiente pregunta es algo que pues a mí yo me he cuestionado muchas veces, que cuál es el procedimiento que sigue la iglesia para realizar un exorcismo. Ok, primero que nada, y pues aquí lo comento pues con la confianza de la gente que sigue a Frede en sus redes sociales. Si algo así llega a suceder, ustedes tienen la noción de que una persona está teniendo este tipo de problemas. Lo primero que tienen que hacer es dirigirse con el párroco de su comunidad, con el padre de su comunidad. El padre inmediatamente les va a pedir que a esta persona le manden a hacer unos análisis psicológicos y psiquiátricos para descartar que los comportamientos que puedan ser diferentes, distintos a la personalidad de la persona, pueda ser una posesión demoníaca. Por lo que pues en muchas ocasiones puede ser una esquizofrenia grave, algún conflicto o algún trastorno de bipolaridad, entre muchas otras que pues con un tratamiento psicológico y psiquiátrico se puede ser más llevadero, se puede tratar, incluso se puede salir de ese problema. Si una vez hechos estos análisis resulta que la persona está en su plena capacidad de sus facultades mentales y los sucesos demoníacos, ahora sí que las manifestaciones del diablo en esta persona continúan, entonces el padre tiene que remitirse directamente al obispo diocesano, a su arzobispo, para que éste ponga a un padre, precisamente al encargado de esto, al exorcista de la diócesis, a cargo de la liturgia o del rito para que esta persona sea sanada. No es como que vayan a ir al templo de su comunidad
comunidad y el sacerdote les vaya a hacer un exorcismo porque ya le echó agua bendita y le puso una Cruz de San una Benito. cruz de San Benito, exactamente. No. Tal cual, el exorcismo es un rito completo, como lo es la misa, como lo es la ordenación sacerdotal, como es la confirmación, como son cualquiera de los sacramentos y sacramentales, tiene todo un rito litúrgico para ejecutarse. Ok. Todo lo que pueda hacer un sacerdote, pues puede ser sí una oración de sanación, una oración para amedrentar al enemigo, para que deje en paz a este cristiano, a esta persona atormentada. Ok, muchas gracias. La siguiente va en relación con que si existen señales, porque lo hemos visto alrededor del cine de terror, que hay personas que llegan a escuchar voces, como lo dice usted, confundirnos con enfermedades mentales, esquizofrenia. No sé si existe alguna señal de este tipo, que sea más como escuchar voces, ver sombras, que nos dejen darnos cuenta de que estamos siendo víctimas o que alguna persona está siendo víctima de una posesión demoníaca. Yo creo que una de las evidencias más palpables es de que el demonio, para empezar, es capaz de conocer tus pecados más íntimos porque él es el que está detrás de todo esto. ¿Sí? Entonces, de manera muy natural, una persona posesa puede echarte en cara tus pecados para hacerte sentir mal, pero no para que tú trates de cambiar. Es muy inteligente el demonio, no lo hace para que tú te conviertas a Cristo, No va a ser para hacerte sentir mal, ¿no? para herirte y a partir de eso continuar con su trabajo. Otra de las maneras en las que nos podríamos dar cuenta es el hecho de que una persona posesa empiece a hablar lenguas antiguas, lenguas extrañas, que en su vida cotidiana nunca tuvo la posibilidad de aprender. Ejemplo, posesos que te hablan en latín, en hebreo, en arameo, en griego antiguo, en acadio, en muchos idiomas antiguos. Ok. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Sigue siendo como tal un misterio. ¿Sí? Quizá es una manera de burlarse de lo que es la lengua oficial de la Iglesia Católica, que es precisamente latín, por burlarse de la lengua oficial de la liturgia de los judíos, que es el hebreo, entre otros, ¿no? Incluso los textos originales del Nuevo Testamento que están en griego común, en griego de la gente. Entonces, una persona que nunca ha leído, ha aprendido un poco sobre estas lenguas, que empiece a decirlas de una manera tan fluida que conecte frases completas, puede ser una señal verídica de que esto puede ser una posesión. Claro está que pues para poder determinar que lo que está diciendo realmente es una lengua antigua y no puro balbuceo, como suele suceder quizá con algunos chantajistas, pues es que alguien que conoce de estas lenguas la escuche. Ok. Escucha a esta persona para que sepa qué está diciendo y si lo que está diciendo realmente está en una lengua extraña, ¿verdad? Entonces son algunas de las características que tiene una persona que tiene una posesión o quizá nada más un atosigamiento al respecto. Ok, muchas gracias. Muy buena respuesta. Y creo que ya vamos a empezar a darle un giro a esta entrevista, hacerlo algo un poquito más personal. Ahorita vemos como... hemos visto las preguntas como más relacionadas con el rito, con los procedimientos. Y esto ya es algo muy personal. Y me gustaría preguntarle en este momento cuál ha sido su peor experiencia dentro de un exorcismo. ¿Le ha vomitado algún poseído como en las películas? ¿O qué ha sido lo peor que le ha pasado? No, nada de eso. Mira, a propósito, porque entiendo tu referencia del vómito, yo creo que la inmensa mayoría entendió la referencia. La película esta de El Exorcista, pues es una verdadera tontería, es una exageración inhumana de lo que sucede realmente en un exorcismo. Creo yo uno de las experiencias que a mí me marcó mucho, creo que porque fue la primera que me tocó, en la que me tocó estar. Yo era apenas un diácono, estaba en mi servicio diaconal, cuando acompañé a un padre porque una personita decía pues que estaba posesa, ¿no? Entonces
siguieron el procedimiento que expliqué hace un momento de que pues fueron con el padre, fueron con el cura, que pues, supuestamente tenía una persona posesa y la tenían amarrada en la cama. Amarrada. Así es, porque se ponía muy violenta. No solamente con los demás, sino consigo misma. Era una mujer, se hacía daño a sí misma. Entonces vamos, pues, el padre me invita a mí y dice, diácono, pues vente para que me ayudes a orar. Y dije, sí, padre, ¿cómo no? Le dije, la verdad, pues estoy muy nervioso, porque no era algo con lo que yo me esperaba enfrentarme en mi vida sacerdotal. Pero al final de cuentas es algo que todo sacerdote pues va a tener que enfrentar en algún momento. Si a alguien no le toca, su sacerdocio está incompleto. ¿Verdad? Vamos pues con esta personita, efectivamente la pobre mujer la tenían amarrada. En cuanto entramos, esta mujer empezó a gritar, se empezó a comportar de una manera muy animal, o sea, era una cosa realmente espantosa para mí ver eso. Porque yo decía, probablemente esta persona pues tiene algún tipo de esquizofrenia o algo, y a mí me parece inhumano que la tengan en ese estado, que esté amarrada. Pues el padre empezó a hacer una oración de sanación. Como tal, pues no hizo el exorcismo precisamente porque él no era el exorcista de la diócesis, no tenía pues la facultad para hacerlo. Y pues solamente hizo esta oración. Le roció agua bendita, y esta mujer poseída por el diablo, por el enojo, comenzó lo que son esta parte de las muñecas. Yo no me explico todavía con qué fuerza lo pudo haber hecho. Tocaban sus nudillos en esta parte del brazo, ambas manos. Entonces era espantoso, porque se escuchaba el crujir de que se dislocaba la muñeca y tocaba hasta esta parte del brazo. Cuando yo vi eso, pues yo la verdad estaba aterrado. Estaba orando, yo creo que con la mayor fe que había tenido en mi vida desde que salí del seminario. Y dije, ay Diosito, ayúdanos, porque esto no es algo que me esperaba ver, ¿verdad? Pero creo que es la experiencia más pues que más tengo pues en mi recuerdo, en mi corazón. Por supuesto, pues le dijimos a esta personita que primero que nada pues fueran a hacerse algún estudio, porque precisamente el aumento de la adrenalina probablemente pueda hacer que este tipo de cosas sean capaces. No soy médico, quizá un médico podría decirlo, pero si le dijimos tiene que hacerse unos estudios psicológicos, unos estudios psiquiátricos, y después ver la posibilidad de llevarlo a un exorcista. Efectivamente, esta mujer, si estaba poseída por el diablo, fue tratada por un padre mandado por el señor obispo, y pues a partir de varias sesiones del exorcismo fue como pudo poco a poco librarse de este hostigamiento. Bueno, creo que es interesante saber este tipo de cosas, y más por lo que nos relata que ocurren cosas que no son como normales, que una persona tuerza así las manos, o lo que vemos, ¿no? Que se tuercen y bajan las escaleras como en las películas. Pero sí, la verdad que qué tenebroso, y más, usted lo dice con toda naturalidad y tranquilidad, pero pues yo creo que ha sido por el trabajo que ha llevado también por tanto tiempo de exorcista. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas con tus amigos, familiares, con tu vecino, con el fantasma muerto que se aparece en tu casa, para seguir compartiendo este tipo de historias contigo. Además, te invito a que sigas las redes sociales del canal y mi Instagram para que sigas viendo más contenido como este tipo y compartiéndonos tus historias para que las publiquemos. Gracias. Adiós.